this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Subirse al DeLorean es viajar al futuro, pero también reflexionar sobre el presente. La entrevista que están por escuchar la grabamos en 2025, exactamente 2 años después de las primeras 4 entrevistas. En este episodio podrán escuchar una plática con Carlos Galeana, quien es coordinador general del portal Manatí MX, sobre tendencias, riesgos, oportunidades, libertad de expresión y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en el periodismo. Y también sobre cómo mantener la esencia humana mientras seguimos mirando hacia adelante. La inteligencia artificial ahora está presente en la gran mayoría de las aplicaciones, programas de diseño, software para procesamiento de textos y cada vez más en las redes sociales. Y es un hecho que sí, nos puede ayudar a agilizar procesos, ahorrar tiempo, editar un video, editar un texto o incluso insertar voz en off generada artificialmente para diversos contenidos. Pero es importante saber cómo y cuándo utilizarla para no generar información falsa, repetitiva o tal vez un poco robótica. Bueno, en el periodismo también la inteligencia artificial hasta sirve para organizarnos mejor o encontrar también algunos datos que a lo mejor de primer momento no hemos utilizado, no hemos visto, mejor dicho, ¿no? De igual forma, la búsqueda de información también se agiliza, es decir, obviamente toda información que obtienes a través de plataformas como ChatGPT, como Gemini, ¿no? Obviamente te las da y debes de verificarlas, pero en ocasiones con un buen prompt pues te ayuda a agilizar cierto proceso en lugar de estar tú buscando página por página, ¿no? O utilizando estos chats conversacionales, ¿no? Pues también de repente, ya sabes, tienes un documento muy extenso y a lo mejor tienes los tiempos encima, pues entonces empiezas a platicar con el documento y decir, oye, ¿en qué parte encuentro tal cosa? O fíjate que me dijeron que aquí habían dicho tal cosa, en qué parte, y ya obviamente lo vas verificando, ¿no? Como mencionamos en otros episodios, México y varios países seguimos un poco atrasados. Más allá de aprender a hacer buenos prompts, lo importante, como periodistas y también profesionales, es mantenernos actualizados frente a estas evoluciones tecnológicas. Yo creo que además de saber preguntar, tampoco debemos olvidarnos desde el periodismo, pues que también tenemos que recordar que siempre nos debemos de estar editando, ¿no? Hoy vemos algunos medios que literalmente hacen copy-paste de su conversación con ChatGPT a sus notas o reportajes. Y afortunadamente para unos, y tal vez desgraciadamente para otros, es muy evidente. Igual que ahora detectamos imágenes generadas con IA o deepfakes, ocurre con los textos. Se nota cuando algo no tiene la mano humana detrás. El problema es cuando no lo notamos. Ahí surge el riesgo de desinformación o incluso de cibercrimen si el contenido se usa con malas intenciones. ¿De quién es la culpa de tener ese tipo de contenidos, no? Sí, obviamente desde los medios tenemos cierta responsabilidad de no hacer ese tipo de cosas, porque se ve que ni siquiera editaron la nota porque daba también como que unos datos que no eran certeros, ¿no? Pero también desde las audiencias, ¿no? ¿Qué papel estamos jugando para evitar que este tipo de contenido se siga replicando, ¿no? Es decir, si tampoco como audiencias cuestionamos desde la manera en la que estoy consumiendo y al medio de comunicación de exigirle la calidad que se merece, pues creo que por eso va a seguir como que este modelo de únicamente producir y la gente lo recibirá de muy buena manera. Al final de cuentas, lo que muchos medios buscan antes que informar es el clic, ¿no? Entonces, mientras estas herramientas agilicen y te sigan dando clic, pues ahí sí, digamos que los valores éticos quedan olvidados para muchos, ¿no? En la creación de videos periodísticos, reels o traducciones con voces artificiales, todavía hay muchas limitaciones de idioma. Eso provoca que se pierda parte del mensaje y evidencia qué países tienen los recursos para adaptar la IA a sus culturas, lenguas y modismos. Trabajé en algún momento, por ejemplo, para un medio de Quintana Roo y pues de repente pues había muchos nombres mayas, ¿no? Entonces de repente lo escuchaba cómo lo pronunciaba la IA y era como, es que no, esto no se escucha a como debe de ser, ¿no? Y cuestionábamos, ¿no? Es que si tuviéramos a alguien que o sea, un humano, que a lo mejor este guión lo hiciera esta persona, pues hasta tendría a lo mejor más engagement porque lo está pronunciando bien, hay más cercanía, etcétera, etcétera, ¿no?
Más allá del retraso en avances o actualizaciones, tampoco tenemos claridad sobre cómo funcionarían las regulaciones. Por eso, es responsabilidad de periodistas y profesionales aprender a autorregularnos. A mí me ha pasado, de repente en Manatí, el medio que coordino, ha habido notas que por falta de personal, por falta de tiempo, es decir, nosotros somos un equipo muy pequeño, somos 3 personas, ¿no? Y cada uno tiene como que chambas aparte, y a veces pues sí hemos utilizado, sí educado como ahí a un espacio en ChatGPT para notas muy sencillas como de el concierto de este fin de semana, lo redacte con nuestro estilo y obviamente pues lo vamos editando, ¿no? Okay. Cuando hacemos eso, ya sea en la parte de arriba de la nota o hasta abajo, siempre ponemos la leyenda de esta nota fue hecha por una inteligencia artificial y editada por un humano, ¿no? Ahí como para que también la gente pues esté consciente de lo que está recibiendo, ¿no? Al inicio de ChatGPT, todos estábamos emocionados y no sabíamos hasta dónde podía llegar. Pero incluso entonces ya existían casos de desinformación o las llamadas fake news generadas por IA, y poca gente verificaba la fuente original. Hicimos una nota, afortunadamente era soft, sobre un concierto de un artista y ahí sí tuvimos como que un desliz y nos dio como que mucha información errónea, ¿no? De que ni siquiera lo revisamos. A partir de eso pues sí fue así como de, no, pues una disculpa, porque hubo personas que sí se enteraron y pues ya dijimos, no, pues todo lo que esté hecho en la web por una inteligencia artificial, pues sí le tenemos que decir a la gente que pues estamos coayudándonos, ¿no? Y aunque todavía no conocemos todo su potencial, puede ayudarnos a rescatar géneros del periodismo que se estaban perdiendo por sus costos o por la lentitud del proceso, como lo es con el periodismo de investigación. En Puebla, yo me atrevería a decir que estamos en una crisis de periodismo de investigación, es decir, ya se dejó de hacer periodismo de investigación porque el periodismo de investigación cuesta. Y desafortunadamente, pues la industria que no se ha alineado al 100% a ciertos intereses, pues ha estado como que teniendo pérdidas económicas, ¿no? Veamos al periodismo no solo como redactar una nota, sino como una industria que combina ética, creatividad y responsabilidad tecnológica. También creo que no la estamos sabiendo aplicar al tema organizacional, es decir, a los medios como empresa, es decir, como que seguimos ahí todavía sin saber cómo utilizarla para obtener mejores resultados y consecuentemente, ya que estamos hablando de tema empresarial, pues también para nuestros propios modelos de negocio, ¿no? ¿Les ha pasado que su prompt es tan largo y tan específico que se termina convirtiendo en la tarea o trabajo que tenían que hacer? Entonces sí, de repente, obviamente es seductora la IA por todo lo que vemos y también por estas narrativas de que prácticamente es la salvación a todos nuestros problemas, pero pues sí deberíamos ser más cuidadosos y cuidadosas. Y aquí surge algo un poco desalentador. Y es que todavía no existen métodos ni políticas claras para regular el uso de la inteligencia artificial en este tipo de prácticas. Me genera mucha preocupación en el sentido de la desinformación, ¿no? Yo creo que no hemos dimensionado desde ningún lado este rollo de la facilidad con la que alguien puede desacreditar. Seas periodista o no, la IA está ahí para usarse, siempre que sepamos distinguir entre experimentar y publicar algo oficial o verificable. Nosotros en Manatí hicimos un experimento y justamente le pedimos a una IA que hiciera como 5 notas principales, las cabezas las metiera como a una especie de un diseño de periódico como si fuera impreso, ¿no? Tuvimos 5 ejemplos. Yo tenía la teoría de que iba a haber gente que se iba a enojar, pero dije vamos a publicarla, a ver cómo reacciona la gente y ok, la subo. Todavía con una pregunta de hicimos esto con inteligencia artificial, cuéntenos cómo se ve. A partir de estos usos, mucha gente empezó a hablar de precarización. Percibían que el periodismo, el diseño y otras profesiones creativas se estaban devaluando frente a la automatización. Entonces con algunos de ellos pues también fue así como de ok, ahora sí que está afectando tu trabajo, estás hablando de precarización, pero el periodismo siempre ha estado en precarización, o tú nos estás exigiendo que hagamos algo a lo que ni siquiera tenemos recurso porque no tenemos un diseñador, porque también no contraten un diseñador y bla bla.
Mi primera reacción fue, ok, ¿alguna vez has donado a Manatí? Porque puedes donar a Manatí, ¿no? No. ¿Cuándo no le estás exigiendo eso, por ejemplo, a un medio que sabes que sí tiene los recursos y que no está contratando al diseñador o no lo está haciendo de una manera justa, ¿no? Pero si queremos comenzar a ver algún tipo de regulación, deberíamos de empezar a discutir desde estas desventajas o estos posibles daños, riesgos que pudieran suceder, pues sí son lo que nos podría dar pie a por qué tener que regular y cómo regular. Entonces, ¿cómo podrían protegerse periodistas y audiencias de sesgos o censura algorítmica sin frenar la innovación tecnológica? Con curiosidad, es decir, a mí siempre me gusta decir que si eres o sea, una manera sana de consumir contenidos, pues es consumir prácticamente de todo y hasta lo que a lo mejor es con lo que no estás de acuerdo, pero es necesario que lo sepas para ver cómo lo están diciendo, quién lo está diciendo, pero sí creo que debemos de ser cuidadosos como personas al momento de consumir estos contenidos. Especialmente frente a contenidos que parecen reales pero son generados por IA, necesitamos alfabetización mediática y herramientas de verificación. Me salió en Facebook un video de un reportero del norte, no sé de qué estado, no recuerdo, que estaba haciendo un Facebook Live y estaba transmitiendo un incendio, ¿no? Un incendio de un centro comercial, creo, no sé. Entonces, no, pues aquí estamos y hay un incendio y shalala, bla, 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 bla. Y no sabemos cuántas personas pudieran haber quedado heridas o si no hay heridos, no hay muertos. Las imágenes eran muy impactantes, era un incendio muy fuerte, ¿no? Y de repente me puse a leer los comentarios y los comentarios ni siquiera estaban hablando del hecho como tal, ¿no? Es decir, no estaban hablando ni el dónde fue, oigan, avisen, no crucen por ahí, puede ser un familiar mío trabaja ahí o algo así, ¿no? Sino que la discusión era, ¿es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial? Entonces la gente, el incendio estaba, así bien Black Mirror, ¿no? El incendio estaba y de repente como que, pues sí, a nosotros como personas nos dejó de importar un poco el daño a las otras personas y la discusión era para determinar si estaban engañándolas o no, ¿no? Obviamente el incendio fue un hecho real, pero era un incendio muy grande que obviamente, pues un incendio cuando lo ves si es muy grande, pues sí es muy impactante, ¿no? Pero entonces no, la IA, bla, 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 ¿no? Pues ese tipo de cosas también son preocupantes porque estamos llegando a ese momento, ¿no? Donde por más hechos reales que tengas, puede que alguien diga, es inteligencia artificial y esa narrativa se vaya instaurando, ¿no? Imagínate todo lo perverso que se puede generar desde la inteligencia artificial y la desinformación y pues justamente hasta pues podría generar más daños de los que ya ha generado anteriormente, ¿no? El incendio fue un hecho real, pero fue tan impactante que la misma realidad parecía artificial. Ese límite entre lo real y lo generado es el terreno donde el periodismo tiene que mantenerse firme. Se suele decir que hay que voltear a ver a las audiencias, pero más que eso, hay que salir de la pantalla y convivir con ellas, crear espacios físicos donde la gente conozca a reporteros, editores y directores. Eso, además de generar confianza, genera humanidad. Digo, a lo mejor con los medios locales es más sencillo. Creo que eso pues ayudaría a que la gente volviera como que a restablecer cierta conexión con las y los periodistas. Entonces, en este mundo tan digitalizado, ¿qué se necesita para hacer un buen periodismo utilizando estas herramientas? Creo que sí necesitamos capacitación, creo que sí necesitamos también mucha conversación entre el gremio, por así decirlo, ¿no? Para saber justamente cómo podemos utilizar de una manera justa todos y todas la inteligencia artificial y también, o sea, utilizarla en nuestras coberturas diarias, ¿no? A lo mejor, no sé, si alguien, sobre todo la gente que está en calle, ¿no? Hay algunos que ni siquiera saben utilizar ChatGPT, que es algo muy básico y que les podría estar agilizando ese proceso, no sé, a lo mejor le pasan el audio y a lo mejor empiezan a transcribir o a lo mejor empiezan como a acelerar algunos procesos que les quitaría un montón de tiempo, o también hasta para algo muy básico, más allá de capacitarte en la herramienta, también como elevar el debate al momento de cubrir, ¿no? Es decir, hay muchos y muchas periodistas que desgraciadamente como que ya no quieren saber más allá, algo básico como cultura general de repente. Además,
Puede que la IA nos haga poder interactuar con otras profesiones más fácilmente. O sea, si estas conversaciones son exitosas, pues también podrían generar, en lugar de este mito de la IA va a reemplazar a los humanos, pues que la IA acompaña a los humanos y también esta persona le ayuda hasta a generar más recursos, ¿no? ¿Ustedes qué creen que podríamos esperar del futuro? Tal vez un periodismo más híbrido, más colaborativo y más consciente del poder de la tecnología. Yo creo que muchas páginas web nomás van a estar por requisito, ¿no? O sea, todos los estudios demuestran que la gente ya no entra a las páginas web, ¿no? Ya ni siquiera entran directamente a la nota, ¿no? Es decir, ya a lo mejor si lo googlean, pues se quedan con el primer párrafo que les sale generado por inteligencia artificial y ya se dan por bien servidos y ya la gente no llega hasta la fuente original, ¿no? Hay gente que busca a través de TikTok, ¿no? Es decir, que ya ni siquiera es Google, ya es TikTok o se va directamente a ChatGPT y ya ni siquiera le genera esta curiosidad del clic hacia estas fuentes. Yo creo que por eso la página web se va a tener que reestructurar. Las interfaces iban a ser como que muy distintas a lo que conocemos ahora, ¿no? A lo mejor hasta se podrían convertir en una especie de chatbot, no sé, porque es la manera en la que la gente está buscando información. A lo mejor en redes sociales podría generar como, digamos que formatos más amigables. Es decir, yo sí veo, por ejemplo, algo que sí veo como positivo, es que las próximas investigaciones periodísticas podrían ser más realistas, ¿no? Podrían generar a lo mejor un poquitito más de curiosidad. Entonces, sigamos viendo a la IA como una herramienta y no como un reemplazo. Al final sí, la IA fue creada por humanos, somos humanos y pues le estamos sirviendo a personas, ¿no? El futuro siempre será un territorio por explorar. Cada día que pasa nos acercamos a nuevas tendencias y nos alejamos de otras. Pero el periodismo no se sostiene solo con la tecnología. Se sostiene con confianza, cercanía, ética y curiosidad.